Muy buenas, mente emprendedora, soy Diana Rebollar y este va a ser el primero de una serie de vídeos en el que te hables sobre el cuadrante emocional. Empezando por el principio, en el vídeo de hoy te hablaré sobre qué son las emociones. Como ya te he explicado en otras ocasiones, el ser humano está formado por 4 cuadrantes: el físico, el intelectual, el emocional y el espiritual. Son 4 cuadrantes que están interconectados entre sí, es más, son una misma cosa, no se pueden diferenciar. Las emociones afectan al plano físico, al plano emocional, al plano espiritual y en todos se interconectan unos con otros. Así que no lo veas como 4 partes diferenciadas y que van cada una a su bola, sino como un todo. Hoy nos vamos a centrar en el cuadrante emocional, que ha sido un cuadrante que ha estado muy reprimido durante toda la historia, ¿no? Nos ha enseñado a que había que reprimir las emociones, a que no era bueno mostrar debilidad, etc. Hoy sabemos que eso no es así, exteriorizar las emociones es bueno y sobre todo es una fuente de autoconocimiento muy potente. Pero empecemos por el principio. Aunque cuando hablamos de emociones las relacionamos con el corazón, lo cierto es que el cerebro juega un papel importante en todas las partes que componen al ser humano y con las emociones no es distinto. Así que vamos a empezar hablando del cerebro. ¿Qué es ese kilo y pico que tenemos metido en nuestra cabeza y cómo se formó? Bueno, el cerebro, tal y como lo tenemos hoy en día, no apareció de la noche a la mañana, sino que fue el proceso de una evolución. La misma evolución que hemos seguido el ser humano, que tampoco llevamos aquí desde siempre, aunque llevamos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, el primer cerebro que se formó es lo que se conoce como el cerebro reptiliano, y su nombre viene de reptil porque se creó en la era de los reptiles. Este cerebro es común a la mayoría de seres vivos y es muy básico. Está relacionado con cuestiones como respirar, se guía mucho por el olfato y ahí todavía no podemos conocer las emociones como tal, ni mucho menos el pensamiento. Después se creó el cerebro límbico, como digo, con la evolución. El cerebro límbico es el que está relacionado con las emociones y que también compartimos con otras muchas especies. Este cerebro trajo dos cuestiones nuevas, que eran el aprendizaje y la memoria, lo cual supuso un cambio muy importante en nuestro modo de vida y en la forma de estar en este planeta. Y por último está el neocórtex, ¿vale? El cerebro racional, que es lo último que se formó, que compartimos ya con muchas menos especies, aunque se cree que con ciertos primates sí que la compartimos, y es lo que nos da la parte racional. Es lo que nos permite pensar, el pensamiento consciente y otras muchas cuestiones, aunque con lo que más se relaciona es con el pensamiento consciente. Y quizás ahora te estás preguntando, bueno, ¿y por qué me estás explicando en qué consiste el cerebro si aquí veníamos a hablar de las emociones? Y la verdad es que está muy relacionado. Pero es verdad, hemos venido a hablar de las emociones y ahora vamos a explicar qué es una emoción. Y lo importante es que las emociones no solamente son esa sensación incómoda o cómoda que notamos en el cuerpo, sino que están formadas por otros muchos componentes. El primero de estos componentes es el componente fisiológico. Las emociones provocan cambios en el sistema nervioso somático, en el sistema autonómico y en el sistema endocrino. Lo que hacen es prepararnos para la actividad, ¿vale? Es cuando notas que se te acelera el corazón, que estás nervioso, que te sudan las manos, es como todo esto que tiene que ver con cuestiones inconscientes, que tú no lo haces de manera consciente, sino que el cuerpo se prepara instintivamente para, como solemos decir, para la lucha o para la huida o para esconderse, para ese tipo de cuestiones muy básicas. Ese es el primer componente, el componente fisiológico. El segundo componente es el componente conductual expresivo, y aquí hay 4 factores. El primer factor es la postura. Nuestra postura también forma parte de las emociones. Cuando estamos tristes estamos así, encogidos. Cuando estamos contentos, seguros de nosotros mismos, tenemos otra postura diferente. Cuando estamos pensativos, cuando todas las emociones se reflejan de alguna manera en nuestra postura. Entonces, la postura también forma parte de las emociones. El segundo factor dentro del componente conductual expresivo son las expresiones faciales. Últimamente se ha puesto súper de moda el tratar de saber si alguien está mintiendo o no por las microexpresiones y demás. Bueno, aunque todo eso no es una ciencia, diría que no es exacta, pero sobre todo no es sencilla, las expresiones faciales también reflejan, y esto lo sabemos todos, nuestras emociones. Cuando alguien está triste, tiene cara de estar triste, si está preocupado, si está contento, si está alegre, si está tranquilo. Todo eso lo reflejamos en nuestra cara también de manera inconsciente. Así que también nuestra expresión facial forma parte de las emociones. El tercer factor dentro de este componente conductual expresivo son las vocalizaciones.
sea, cuando estás nervioso no hablas igual que cuando estás tranquilo, cuando tienes miedo no hablas igual que cuando estás seguro, etc. O sea, cómo vocalizamos también viene marcado por las emociones. Y como no podía ser de otra manera, el cuarto factor de este segundo componente es la conducta. No actuamos igual cuando tenemos miedo que cuando estamos seguros, que cuando estamos alegres. Cuando estás alegre, pues ir pegando saltos, cuando estás triste vas arrastrando los pies, y nuestra conducta, lo que hacemos incluso, también está condicionado por nuestro estado anímico. Eso también forma parte de las emociones y creo que es bastante evidente. Y el tercer componente es el cognitivo experiencial, es decir, nuestra experimentación subjetiva de la emoción y nuestros pensamientos, es decir, lo que pensamos también forma parte de las emociones. ¿Ves? Por eso los cuatro cuadrantes no se pueden separar, sino que están juntos. Lo que pensamos, que aparentemente parece que es algo racional, también forma parte de las emociones. Es decir, la película que te cuentas cuando algo pasa, cuando algo te pasa, cuando algo sientes, forma parte de las emociones, porque es como un círculo, ¿no? Si tú sientes algo y te dices algo negativo y sigues, todo eso es emoción, porque si tu estado anímico fuese otro, tus pensamientos seguramente también serían otros. Entonces, esto sirve para ver que las emociones no es solamente esa presión que notas en el cuerpo, que por supuesto, y además es muy interesante saber que cuando sientes, por ejemplo, ansiedad, pues la notas en el estómago o en el pecho o qué sientes, eso es fundamental, pero que no solamente eso son las emociones, sino que lo que pensamos, que nuestra postura, que nuestra voz, todo eso también forma parte de las emociones. Y lo interesante de todo esto es que este camino es bidireccional, es decir, nosotros sentimos algo y se despliega todo esto que he explicado en el vídeo, es decir, nuestra postura, bueno, primero, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino toma cartas en el asunto, después nuestra postura, nuestras vocalizaciones, nuestra expresión facial, nuestra conducta, nuestros pensamientos, pero también ocurre al revés, es decir, pensamos algo y el camino sube para arriba. Pensamos algo, nuestra conducta cambia, nuestra expresión cambia, nuestra postura cambia, nuestra vocalización cambia, nuestro sistema nervioso empieza a ponerse nervioso y nuestro sistema endocrino y todo. O sea, el camino es bidireccional, por eso es tan importante lo que pensamos, nuestro diálogo interno, lo que nos decimos y demás, porque las emociones las podemos cambiar, pero tanto para bien como para mal. Entonces, es importante también conocer, y esto dará para otro vídeo, que cualquier cosa que tú metas en cualquiera de todos estos componentes que hemos visto va a afectar a tus emociones. Por eso también se ha dicho mucho que tu postura es un aliado para poder cambiar esas emociones. Si estás nervioso y estás cerrado, estás como a la defensiva, si cambias tu postura puedes cambiar tus emociones, porque influye, todo está interrelacionado. Si sientes que estás muy triste y que por el pensamiento no vas a poder dejar de sentirte así de nervioso, puedes cambiar tu postura y eso va a enviar otras señales a tu cuerpo y también vas a poder cambiar. Entonces todo esto está interconectado entre sí y es lo que necesitamos conocer para empezar a trabajar las emociones. Así que si estás interesado en esta serie de vídeos, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.